A continuación vamos a ver la historia de algunos niños que son francamente sorprendentes. Con muy pocos años ya saben exactamente a qué se quieren dedicar y con un talento inusual, algo que muchos adultos todavía no lo logran. Hola, mi nombre es Dante. Mira, papá, ahí hay un nido. Quiero ser doctora. Hola, soy Jorge, me encanta la literatura. Me gustaría ser poeta cuando grande. La tienen clarita. Apenas saben sumar, no han cursado ni segundo básico, pero hay algo de lo que están segurísimos. Ya saben qué quieren hacer de sus vidas, cómo pagar sus cuentas y hasta mantener a sus futurísimas familias. A su corta edad ya piensan como verdaderos profesionales, niños con sueños de grandes. Hola, mi nombre es Dante. Cuando grande Me gustaría ser bichólogo. Papá, mira lo que encontré. Mira lo que encontré. Así Dante Vergara, de 7 años, se la pasa todo el fin de semana. Métale buscando bichos y cuánto culebrón pueda haber por los cerros. Buscar bichos y animales nunca es fácil. Hizo pipí. La tengo. La agarro de la cola para que ustedes la puedan ver cómo se arrastran. Y era que no, es que sabe más de bichos e insectos que cualquier profe de ciencias. Tiene más fuerza que Hulk y todo con tal de encontrar alguna nueva criatura. Desde que tenía 4 años me empezaron a gustar harto los bichos y le pedí harto a mi papá salir a buscar bichos. Por la forma, por los colores. Ahí está enojada. Porque se dividen en 2 partes, en el tórax y en el abdomen. Ahí está totalmente en posición de ataque. Ahí, estos son sus dientes. Cuidado, estás a punto de matarla, ¿qué te pasa? Aventuras como estas, Dante vive por montones. No tiene idea dónde enseñan bichología, pero él dice esa será su profesión. Un sueño de grande que ya comenzó a construir a punta de tutoriales en internet junto a su papi Ricky, como ya muchas lo llaman. 1, 2, tú mira ahí. Bichólogo, porque me gustan mucho los animales y porque quiero aprender más de ellos. Y Sobambo André vive en la playa. Voy a liberar a nuestra preciosura del día. Mis pollitos no tienen tanto veneno. Él, escucha que cuando los cabros chicos están entusiasmados y les gusta algo, son más rápidos que uno incluso. Entonces aprende súper bien y a mí me entretiene mucho. Yo siempre me ha gustado venir a la naturaleza y aquí encontré un súper partner, pues, donde uno no ve nada, él ve cosas. Acá hay una mini lagartija. Esa. Ama con locura los bichos y animales, tanto así que ha viajado por distintos países en busca de extraños especímenes que ya les mostraré. A mí me encanta leer y me encanta estudiar. Soy muy bueno para la literatura, porque no es prender tele, no es escuchar, sino tener algo de visión. No graben a los niños, porfa. Yo me porto súper bien, nota 7, promedio 7. Por favor, no me sigan tanto. Un momento, por favor, corte la grabación. Por acá la biblioteca, tía. El poeta que más me gusta es Nicanor Parra. Aquí un lugar de estudio. Hola, soy Jorge. Me gustaría ser poeta cuando grande. Jorgito es otro niño que sabe clarito lo que quiere. Seco para la lectura, tiene 6 años y a los 3 agarró su primer libro, Poemas y Antipoemas de Nicanor Parra. Dame la mano y danzaremos, dame la mano y me amarás. Como una espiga ondularemos, como una espiga y nada más. No se metan por favor en la conversación, excepto la tía Soraya. Qué lindos son los faisanes, qué lindo el pavo real. Más lindo... Está apagada. No se estén riendo porque si no paro. Ah, es que con Jorge no se juega. Nada de temas triviales, los recreos en la biblioteca, de tele solo las noticias y los fines de semana, todo un dueño de casa. El sábado me quedo hasta las 5 de la mañana. No sé por qué lo hago, pero lo hago por cuidar la casa. Así no vienen delincuentes y todos estamos despiertos. ¿En serio? Claro, lo hago por la delincuencia. ¿Qué hago? Leo libros.
Tengo una tremenda biblioteca en mi casa. Preocupado hasta de la contingencia, ni su madre se explica de dónde nació tanta pasión por la lectura, solo saben que ya está afinando la pluma para escribir los más románticos poemas. Pablo de Roca es bueno, pero Vicente vale el doble y el triple. Yo me aprendo viéndolo. Yo me acerqué a un fonoaudiólogo y a un psicólogo y me dijeron que él tenía una sobredotación. Superdotado no, llámelo como quiera, un talento en miniatura que mucho tiene que decir. Que no vea más televisión, porque hay libros. Porque alguna gente cree que hasta el año 1800 y tanto existieron los libros y después todo viendo tele. Un pequeño gigante dispuesto a seguir leyendo para convertirse en un gran poeta y, quién sabe, cumplir uno de sus mayores anhelos. Mi sueño es conocerte, Nicanor Parra, porque a mí me encantan los poetas. Me gusta conocer harto de los poetas. Terminamos y listo. Hola, mi nombre es Hernán González. Tengo 16 años y mi sueño y mi vida es ser cantante. Los invito a conocer un poco de mi historia. Adelante. Hernán no tiene nada de pequeño, pero a sus 16 años se ha convertido en el reflejo de lo que alguna vez fue un sueño, ser un cantante de rancheras. Desde los 5 años, viendo a mi papá cantar, tomándole el gusto al público, ya sabía lo que quería hacer. Hoy con 16 años ya es algo más concreto. Están viendo ustedes la parte humana, Hernán González. Yo cuando me coloco mi traje soy el charro encantador, así que tengo una cantidad tremenda de trajes preciosos que tienen mucha historia. Estos los traigo de México. Es mi traje rojo. Son del mismo estilo, pero este es con el bordado rojo. Hoy con traje y disco propio en mano, Hernán está dispuesto a demostrarle a los chiquilines que en la vida cuando se quiere, sin importar la edad, siempre se puede. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. Las mujeres no me faltan, ni el dinero ni el amor. Se me destroza el corazón en mil pedazos. Me siento solo como la pluma en el aire. Le canta de baladas a rancheras. Es que como dice, nada es imposible. Un sueño forjado desde la tierna infancia y tan anhelado como el que Ignacia empieza de a poquito a construir. Quiero ser doctora. Esta es la protectora de los doctores. Y cuando todos los niños enfermos, tienen que tomar un remedio. A sus 3 años y medio no hace otra cosa que andar con su jeringa de arriba para abajo. Quiere ser doctora y persona que se le cruza recibe su medicina. Respira. Ahora la espalda. El otro oído. Ahora la nariz. Y así como los de Ignacia, hay sueños que comienzan a hacerse realidad desde la más tierna infancia. Ya le contaba que a sus 7 años, Dante quiere convertirse en bichólogo. Tanto así que casi a nivel profesional, viaja por el mundo en busca de los más extraños insectos. Hola, vine con mi papá a Brasil, a Isla Grande. Yo ya he visto un millón. ¿Qué será la polilla que encontramos, Dante? A las 7 de la mañana y vinimos a ver que nos encontramos. Mira, Papá, esas se llaman cortadoras de hojas. Una pasión que su padre dice le fomenta como loco a este pequeño gran soñador amante de los insectos y la naturaleza. una oruga. Sí, de esta. Estas son las que a veces la gente se come. ¿La comí? No, ni cagando. Le voy a liberar para que vuelva a su estado natural. Eso no me gusta ni sacarlos ni tenerlos en cajas. Son insectos y animales que tuvieron vida. Tratar de no intervenir mucho, igual es una intervención, pero intentando dejar lo mejor posible el lugar igual como está. ¡Yupi! Pequeños con sueños de grandes, niños decididos a construir su futuro a partir de una pasión que es mucho más que un juego y que los motiva día a día a convertirse, ¿por qué no?, en esos verdaderos profesionales que ya decidieron ser.